La evidencia del nexo entre compra de misiles, Nicolás Maduro e Irán. Tres gobiernos confirman la alerta lanzada por el presidente Duque. Militar venezolano sería el enlace. Venezuela e Irán tenemos derecho a comerciar libremente e intercambiar los productos que queramos. Rouhani, acá estamos hermano, para las que sea. Estas son algunas de las frases que viene lanzando Nicolás Maduro sobre su alianza con Irán. Pero para la inteligencia de Colombia y de al menos otros tres países, es evidente que el intercambio entre Caracas y Teherán no es solo de dólares y oro venezolanos a cambio de gasolina iraní, medicamentos y algo de comida. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay interés de parte de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. El presidente Iván Duque se encargó este jueves de dejar al descubierto el interés de Nicolás Maduro de ir más allá y negociar misiles de corto y largo alcance, Made in Iran. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. Y horas después, su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, agregó que Colombia ha venido denunciando que la dictadura de Maduro es una amenaza latente para la paz, la democracia y la estabilidad del país y de la región. Además dijo que se trata de datos confirmados por gobiernos con los que Colombia trabaja temas de inteligencia, descartando versiones de que fue Robert O'Brien, asesor en seguridad de Trump de visita en Colombia, quien los dio. Una militar el enlace. Una alta fuente de inteligencia del gobierno le dijo al Tiempo que la información sobre esa adquisición de misiles es real y circula desde hace un par de meses. La fuente agregó que Irán, país bloqueado a nivel mundial, encontró a otro bloqueado para venderle misiles y desafiar a Estados Unidos. Es ingenuo creer que Irán solo quería abrir una cadena de supermercados en Venezuela y una ruta directa Teherán-Caracas. Además que los viajes de Maduro y de sus alfiles a ese país, incluido Alex Saab, eran solo para gestionar la llegada de barcos petroleros, añadió la fuente de inteligencia. Y desde Venezuela le dijeron al Tiempo que una militar quien estuvo casada con un ciudadano cubano es que realiza la negociación de los misiles. Además que las islas La Orchila y Margarita serían utilizadas como plataformas para ubicarlos. En Venezuela es claro que Maduro se quiere armar ante la eventualidad de que el bloqueo de Estados Unidos al régimen y los ataques de Trump pasen al terreno militar. Al respecto, recuerdan que en abril Trump ya desplegó buques antinarcóticos en el Caribe. Además, el propio Maduro ha dicho que entre los acuerdos firmados con Hassan Rouhani, presidente de Irán, hay uno de carácter militar. A eso se une que los misiles Taer-2 que Irán construye desde 2012 son más avanzados que los rusos Buk, con los que Maduro realizó ejercicios militares en la isla La Orchila el 22 de mayo pasado. Tras la muerte del general Qasem Soleimani, ex jefe de la fuerza Quds iraní, se usaron esos mismos cohetes para atacar dos bases en Irak que albergan a militares estadounidenses, y el 29 de julio, Irán destruyó con misiles la maqueta de un portaaviones estadounidense, durante ejercicios militares que Estados Unidos calificó de irresponsables y peligrosos. Johan Abdollah, experto en seguridad, le dijo al Tiempo que hay evidencia de que Issa Rezaer, del Ministerio de Defensa iraní, y el político Mehdi Ghazanfari permanecen en Caracas. La respuesta del régimen. Además, los también emisarios Ali Asghar Sassani y Simón Yocana portan cédulas venezolanas. Ambos se trasladaron el domingo pasado a los estados Carabobo, Yaracuy, Lara y Portuguesa en un helicóptero de la empresa iraní Plum Rose, agregó Abdollah. Pero Venezuela salió a desmentir la denuncia de Duque. Jorge Arreaza, su canciller, dijo: en Colombia no cesan las masacres, la violencia desatada, el narcotráfico incontrolable. Si le suma su catastrófica e impopular gestión y tener a su jefe en la cárcel
por paramilitar Iván Duque vuelve a las infamias y ficción antivenezolana para distraer a la opinión. Y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, agregó: Iván Duque intenta desviar de nuevo la atención hacia Venezuela lanzando como señuelo la estrategia de falso positivo. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro cerró el puente internacional Simón Bolívar y los venezolanos no pueden retornar desde Colombia. El gobierno chavista le informó a Bogotá que la medida fue impuesta por la cantidad de ciudadanos que colapsan la capacidad del estado de Táchira, cumpliendo con las mismas medidas de aislamiento. El régimen de Nicolás Maduro cerró este viernes el puente internacional Simón Bolívar, que comunica con Colombia debido a la masiva afluencia de migrantes venezolanos que se habían instalado en el país vecino y que ahora, al perder sus medios de vida por la pandemia de coronavirus, quieren regresar. A partir del 21 de agosto, el ingreso a Venezuela a través del puente internacional Simón Bolívar será suspendido de acuerdo con la información entregada por las autoridades migratorias venezolanas en las últimas horas, anunció Migración Colombia en un comunicado. Las autoridades colombianas indicaron que, de acuerdo con la información suministrada por sus pares venezolanos, el cierre de este paso fronterizo obedece al alto número de ciudadanos venezolanos que permanecen en el estado de Táchira, Venezuela, cumpliendo con las medidas de aislamiento. En Táchira y otras zonas fronterizas, los migrantes retornados guardan cuarentena antes de continuar su camino hacia otras partes de la geografía venezolana, conforme a las directrices sanitarias del régimen de Maduro. En respuesta a la clausura del puente internacional, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, afirmó que se ha tomado la decisión de suspender el traslado de ciudadanos venezolanos desde el interior del país hacia norte de Santander, con el fin de evitar embotellamientos y posibles emergencias sanitarias en la región. Nos preocupa la integridad y la salud de todas las personas que se encuentran en zona de frontera y por eso hemos tomado la decisión de suspender el tránsito de ciudadanos venezolanos hacia el departamento de Norte de Santander, expresó. Espinosa avanzó en que se presentará un nuevo cronograma de traslados y hasta entonces pidió a los migrantes venezolanos que no viajen a la frontera. Este no es un momento para movilizarse, es un momento para cuidarnos unos a otros, subrayó. Más de 5 millones de personas abandonaron Venezuela en los últimos años para escapar de la crisis política y humanitaria que sufre el país. Colombia ha sido el principal receptor de la migración venezolana con 1,7 millones de personas. Sin embargo, el confinamiento declarado en el inicio de la pandemia agravó la situación de muchos migrantes venezolanos en Colombia, por lo que desde el 14 de marzo cerca de 100.000 ciudadanos venezolanos han retornado de manera voluntaria a su país y cerca de 40.000 más están a la espera de poder hacerlo, de acuerdo con Migración Colombia. El régimen de Maduro culpó del aumento de los casos de coronavirus en Venezuela a los migrantes retornados desde Colombia y otros países vecinos como Brasil. La nación caribeña cuenta ya 37.567 personas contagiadas, de las cuales 311 han fallecido y 26.330 se recuperaron. El inquilino del Palacio de Miraflores declaró en marzo una cuarentena que en los últimos meses cambió por un sistema que consiste en alternar una semana de confinamiento con otra de reapertura. Por último, la izquierda se le alza a Maduro. ¿Qué activó el ventilador? La planificación del fraude para el 6 de diciembre sin duda, también la crisis, los que están al mando aplastan al débil ciudadano. El hedor del régimen es imposible de ocultar. Las denuncias de oficialistas con variedad de estilos y motivaciones sobre los delitos que cometen quienes ordenan desde Miraflores dejan pálidos los señalamientos del discurso opositor. ¿Qué activó el ventilador? La planificación del fraude para el 6 de diciembre sin duda. También la crisis. Los que están al mando en tiempo de pandemia aplastan al débil ciudadano, lo reprimen, le arrebatan su comida, lo extorsionan y humillan, y algunos de los maltratados son ellos mismos. La rebelión de insatisfechos ha comenzado a generar atropellos policiales y muertes sospechosas. El Partido Comunista de Venezuela en Puerto Cabello denunció acoso de parte del SEBIN. Intimidación, no lo lograrán.
anunció por Twitter los miembros del partido asediado. A otros les fue peor. El dirigente del PSV, Carmelo Bislik, que venía acusando de extorsión, corrupción, tráfico de combustible y de drogas a las autoridades del estado Sucre, fue secuestrado de su casa en Huira el pasado 17 de agosto y luego asesinado. Los rebeldes insisten en que el PSV es minoría, ni hablar del rechazo a Nicolás Maduro. La circunstancia de comicios parlamentarios llevó a 9 grupos que se ubican en la izquierda a juntarse para una alianza electoral, fijando distancia de quienes desmontaron las conquistas de Chávez. Los disidentes se bautizaron como Alternativa Popular Revolucionaria, donde destacan el Partido Comunista y Patria para Todos. El grupo, para aclarar dudas, se anunció como antiimperialista y verdaderamente socialista, lo que a sus miembros no les impide expresar sus diferencias con el estilo del gobierno de Maduro. Precisan sobre la necesidad de una respuesta política ante la carestía de la vida, los bajos salarios, la especulación comercial sin freno, la corrupción y la desidia institucional.